Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru, Nueva Delhi. En este módulo vamos a hablar de Marco Polo. Las especulaciones sobre la escritura del libro famoso de Polo parten de la pérdida del manuscrito original. El libro de las Maravillas fue la primera obra de Occidente que describió de forma sistemática el mundo oriental y en especial China, donde Marco Polo había residido durante 17 años al servicio del emperador Kublai Khan de la dinastía mongola Yuan. Marco Polo tenía 17 años cuando en el año 1271 salió de Venecia y, en compañía de su padre Nicolás y de su tío Mateo, emprendió el viaje a Extremo Oriente. Allí vivió en la corte del emperador Kublai Khan, presenció batallas de elefantes, habló con astrólogos chinos y magos y lamas tibetanos. Habitó en palacios de reyes y tiendas de nómadas. Participó en cacerías con tigres amaestrados. Fue embajador, gobernador y espía del emperador. Sus ojos vieron razas y paisajes maravillosos y su descripción asombraría al mundo occidental. En el año 1295, Polo regresó a Venecia y se vio envuelto en el conflicto que su ciudad mantenía con Génova por la hegemonía mercantil. Al parecer, cuando en el año 1298 tomaba parte como sopracomite al mando de una galera, en el combate naval de Curzola fue apresado por los genoveses. Así fue a parar a una prisión, donde conoció al escritor Rustichello de Pisa, a quien narró su asombroso viaje al Extremo Oriente. Su relato, escrito en las postrimerías del siglo XIII, es el viaje más apasionante jamás narrado. Se llama el libro de las Maravillas. Como acabamos de decir, esta obra surge del relato de Marco Polo a Rustichello da Pisa. Según la tradición, este libro de Marco Polo, ciudadano de Venecia, llamado Millón, donde se cuentan las maravillas del mundo. Con el paso del tiempo fue llamado también la descripción del mundo, el descubrimiento del mundo, libro de las maravillas o libro de las maravillas del mundo. Y por último, il Millone o simplemente Millone. Es creencia generalizada que el título de Il Millone surgió del mote irónico que los contemporáneos dieron a Marco Polo al entender que exageraba cuando hablaba de las fabulosas riquezas de Cathay. Marco Polo decía que las rentas del Gran Khan
eran de 10 a 15 millones de oro, y así otras muchas riquezas de aquellos países las refería todas en millones. Le pusieron de apodo Micer Marco, llamado Millones, que así todavía en los libros públicos de esta república, donde se hace mención de él, lo ha visto anotado. Y la corte de su casa, desde aquellos tiempos hasta ahora, es vulgarmente llamada del Millones. En efecto, en Venecia hay una pequeña plaza llamada Corte Seconda del Millón, donde quedan vestigios de lo que probablemente fueron la vivienda y los almacenes de los polos. Sin embargo, algunos estudiosos aseguran que Millón era el apodo familiar de los Polo por afersis de Emilione, de modo que el título de Il Milione, dado al libro, equivaldría a libro de Emilione, o lo que es lo mismo, libro de Polo. No se sabe a ciencia cierta si el relato de sus aventuras en tierras de Catay fue hecho por Marco Polo a Rustichello de Pisa en su totalidad durante su estancia en la cárcel genovesa o completado más tarde en Venecia. Este, además de los testimonios orales de Marco Polo, habría empleado varios documentos escritos por el veneciano previamente, lo que explicaría la precisión, abundancia y detalle de ciertas informaciones del libro, difíciles de almacenar en la mente después de tantos años. En cuanto a la naturaleza de estos documentos, pudieron ser pequeñas notas, itinerarios y cartas geográficas. En cualquier caso, Rustichello supo identificarse plenamente con la descripción del mundo que le hizo Micer Marco Polo, sabio y noble ciudadano de Venecia, porque las cosas de las que hablaba, desde las soberbias riquezas hasta las fantásticas criaturas, las había visto con sus propios ojos. Es probable que Rustichello también aportara algo de su fantasía, pues cuando Marco Polo lo conoció ya era autor de una novela de caballería artúrica, cuyas dos partes se titulaban Meliadus y Girón de Courtois, y en la que se funden las tradiciones de los caballeros de las mesas redondas de Uther Pendragon y de su hijo Arturo. Las especulaciones sobre la escritura del libro parten de la pérdida del manuscrito original. El más antiguo de los que han sobrevivido está escrito en franco-italiano, pero con muchas palabras toscanas y venecianas. Varios investigadores apuestan por la existencia de dos o más versiones originales, como resultado de diversos borradores y tentativas. De ellas se habrían originado los 150 manuscritos medievales
que actualmente se conservan, muchos de los cuales no tienen un final, algo que se inventó un temprano traductor toscano que pensó que necesitaba uno. La primera edición impresa se publicó en Nuremberg en el año 1477. Fue un narrador maravillado. El libro de las maravillas fue la primera obra de Occidente que describió de forma sistemática el mundo oriental y en especial China, donde Marco Polo había residido durante 17 años al servicio del emperador Kublai Khan de la dinastía mongola Yuan, concebido como el libro de memorias de un mercader. Sus páginas informan minuciosamente sobre la organización administrativa, monetaria, aduanera y postal de los países visitados, a la vez que recrean la exótica policromía de la sociedad oriental. En el relato de Marco Polo se manifiesta un tono maravillado ante los espectáculos de la naturaleza y los pueblos de las riquísimas y misteriosas regiones orientales. Son famosísimas sus páginas acerca del Viejo de la Montaña, de cuya leyenda se hallan rastros en muchas novelas medievales. Sobre la vida de la residencia veraniega del Gran Han en Xanadu y los usos del antiguo imperio chino. Es bella por su aliento épico y fabuloso la descripción de la batalla entre el rey Alan, Alagú, Han de Persia, y el rey Barca, Berke, Han de la Horda de Oro. Está reproducida de manera lograda la lucha entre los dos pueblos conquistadores, en el sentido sangriento de la lucha por la vida y por la gloria. Estupendas también por sus descubrimientos de tierras nuevas son las descripciones de sus largos viajes a caballo y son notables por su aspecto estrictamente documental en lo que se refiere a su actividad de mercader. Las noticias sobre especias raras, como por ejemplo la pimienta y el jengibre, o sobre el petróleo de Armenia, el carbón fósil de Catay y las piedras preciosas. Marco Polo siente su orgullo de europeo, habituado a una civilización milenaria, pero del mismo modo que intuye una nueva vida de pueblos errantes llena de hechizos y de misterio, sabe sostener un tono muy suyo de moderación y prudencia, debido al conocimiento de los hombres de tierras tan lejanas de su patria. Pero lo que más atrae en la narración de Marco Polo es el sentido de estupor y maravilla por un mundo aparecido como por encanto a los ojos de un hombre
habituado a la dureza de la vida cotidiana, entre la industria y el tráfico y los riesgos de marineros y mercaderes, palacios de oro y de plata, jardines fragrantes de 1000 raras flores, ceremonias solemnes entre muchedumbres prosternadas ante ídolos y autoridades reales, tropas de guerreros en lucha tremenda por la posesión de una tierra y costumbres, lenguas. Esta entrega a un mundo de contrastes y de esplendores anima esta extensa narración, le confiere los caracteres de un universo poético y la sitúa entre los más ricos testimonios de la Europa medieval y de la época de los primeros descubrimientos geográficos. Con su libro Marco Polo dio a Italia precisamente la obra épica y robusta que le faltaba en comparación con la literatura caballeresca de los demás pueblos. La lectura del libro de Marco Polo es múltiple. Aunque no se trata de un relato de aventuras, la narración de algunos episodios y el hecho mismo de contar un viaje a lugares tan remotos despertó la curiosidad y la imaginación de los lectores, que han convertido a Marco en un nuevo Ulises. Las alusiones a milagros, a monstruos sacados de las tradiciones greco-romanas y a hechos inexplicables entroncan el libro con la literatura de las maravillas, llamado Mirabilias. Sucesos y cosas que no se desarrollaban de acuerdo con el curso normal de la naturaleza y que los hombres eran incapaces de comprender. Las maravillas poblaron los relatos de los viajeros durante varios siglos. Un ejemplo es la columna del templo dedicado a San Juan Bautista en Samarcanda, que se mantenía en el aire tras haberse separado de la base unos 3 palmos, y así perdura hasta hoy sin apoyo de ningún sostén humano. Así lo explica Marco Polo. Sin embargo, más comunes son las descripciones de las riquezas asiáticas, la circulación de oro, perlas y piedras preciosas, el comercio de las especias, los numerosos barcos y rutas, la existencia de mercados magníficos y de una túpida red de rutas comerciales en Asia, lo que nos remite a la actividad mercantil de los Polo y de la República Veneciana. Las alusiones a las monedas y los tipos cambiarios, a las costumbres locales, etc., hacen que el libro se aproxime a los manuales de mercaderes que circulaban por la Italia medieval. No hay que desdeñar el carácter misional de la obra. Los Polo llevaron mensajes del pontífice de Roma y de los monarcas católicos occidentales al Gran Khan. Hay alusiones concretas a varios apóstoles y santos
por ejemplo, a Santo Tomás y San Barsano, y se cita al preste Juan y a los cristianos coptos y nestorianos. Las lecturas evangélicas de la obra fueron numerosas y muchos de los traductores lo hicieron para impulsar la conversión del Oriente. Sin embargo, es arriesgado atribuir este mismo espíritu de cruzada a Marco Polo, quien alude en varias ocasiones. Las lecturas evangélicas de la obra fueron numerosas y muchos de los traductores lo hicieron para impulsar la conversión del Oriente. Sin embargo, es arriesgado atribuir ese mismo espíritu de cruzada a Marco Polo, quien alude en varias ocasiones a la libertad religiosa. Diversos credos convivían sin problemas bajo la tutela del soberano tártaro. Más acertada es la descripción del mundo como obra de la magnificencia divina. Con el viaje de Marco, en definitiva, aunque se encuentren en la obra aventuras, gusto por las maravillas, intenciones evangélicas e informaciones geográficas, el libro es un enorme panorama del continente asiático que permite en unos cientos de páginas mostrar la amplitud y variedad de sus regiones y enumerar las riquezas de productos y pueblos capaces de hacer soñar a los mercaderes, reyes y misioneros, y de transmitir el asombro de un occidental por la otredad en un momento decisivo de la historia europea. Esta obra tuvo mucha influencia. Fue reeditado continuamente en decenas de lenguas. El libro de las maravillas del mundo describía riquezas, guerras y fenómenos que superaban los límites de la realidad conocida. Aunque el libro haya sido tachado de repetitivo y prolijo, con paisajes y situaciones estereotipadas, tuvo un éxito fulgurante incluso en vida de su autor, hecho novedoso ya en la Edad Media. La obra fue traducida al francés, franco-italiano, toscano, veneciano, latín y quizás al alemán en un espacio de 25 años. Su fama se extendió por toda Europa, siendo consultado por los geógrafos, viajeros y políticos. Pese a no ser el primer occidental en visitar Asia y escribir sobre ella, Marco Polo siguió la estela de varios misioneros y comerciantes. La descripción que hace Polo fue un acontecimiento por las novedades que introdujo. El libro fue considerado fantástico y puesto en duda por parte de sus contemporáneos. Esa visión negativa
ha sido alimentada por varios historiadores que niegan la visita de Marco Polo a China. No se han encontrado pruebas documentales directas o indirectas de su presencia en las fuentes chinas de la época o posteriores. Una copia del Libro de las Maravillas que cayó en manos de Enrique el Navegante sirvió de estímulo a aquellas expediciones que, circunnavegando África, llevarían a los portugueses con Vasco da Gama a la cabeza al establecimiento de una nueva ruta comercial con la India. Otra copia, atentamente leída y apostillada y anotada por Cristóbal Colón, contribuyó igualmente a empujar las carabelas que los reyes católicos enviaban a Occidente para llegar al Catay, no, es decir, a la China de Marco Polo. No se llegó allí, pero fue descubierto el continente americano. Habría que esperar hasta el año 1503 para que se editase el texto en castellano, en Sevilla. Fue hecho por Rodrigo Fernández de Santaella, clérigo y fundador del Colegio de Santa María de Jesús, antecedente de la Universidad Sevillana. Esta edición fue muy importante para la historia de las exploraciones, pues incluía añadidos muy valiosos y fue leída y utilizada por numerosos navegantes y cosmógrafos como Juan Sebastián Elcano y Alonso de Chaves. Muchas gracias.